El timbó es un árbol que puede llegar a tener gran tamaño, midiendo hasta 30 metros de altura y un diámetro del tronco de unos 2 metros, aunque algunos llegan a medir un poco más del doble. Se lo conoce con los nombres de timbó colorado, pacará, guanacaste u oreja de negro, esto último debido a la forma y color de su fruto. Crece en selvas tropicales y selvas ribereñas en el sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en el este y norte de Argentina. El tronco suele ser recto en ambientes con muchos árboles, aunque puede ser tortuoso si crece un poco aislado. La corteza es de color gris, sin grietas en los ejemplares jóvenes, y con lenticelas transversales y grietas en ejemplares adultos. La copa es ancha y de forma hemisférica. Las hojas son compuestas, alternas, bipinnadas y glabras. Cada folíolo alcanza hasta 10 centímetros de longitud y contiene entre 8 y 23 pares de folíolos opuestos. Son de color verde por el haz y grisáceos por el en vez, lanceolados asimétricos y mucronados. Es un árbol que pierde las hojas tardíamente. Las flores conforman una inflorescencia en un capítulo pedunculado de forma globosa, axilares o apicales. Presentan entre 10 y 20 pequeñas flores hermafroditas, pediceladas, de color blanco a verdoso, con corola tubular. El ovario es unilocular, el estigma es breve y el androceo presenta numerosos estambres. Florece durante la primavera. El fruto es una legumbre subleñosa, de superficie lisa y forma circular incompleta, de color pardo oscuro a negro. De ahí uno de sus nombres vulgares, que es oreja de negro. Mide 5 centímetros de diámetro y entre 1 y 1,5 centímetros de espesor. Es capaz de flotar, lo que ayuda a dispersar a larga distancia las 5 a 7 semillas ovaladas que contiene. En las selvas de yungas es una de las especies dominantes, aunque crece solitario, raramente formando pequeñas agrupaciones. Prefiere suelos neutros y húmedos, con buena exposición al sol. Se cultiva en parques, plazas y diversos espacios verdes por su intensa floración y como árbol de sombra. La madera es liviana y resistente al agua debido a su alto contenido de resinas. Estas cualidades eran aprovechadas por culturas originarias para construir canoas. También se utiliza para aberturas, muebles de exterior y para hacer parqué. El duramen es de color castaño rosáceo, mientras que la albura es de color amarillento. La corteza contiene hasta un 20% de taninos, que se utilizan en la curtiembre del cuero. Los frutos y la corteza son ricos en saponinas, y se usaban para elaborar jabones. La raíz se utiliza en Paraguay para hacer artesanías talladas y máscaras, que luego se colorean. No es una especie amenazada, su estado de conservación es de preocupación menor.